Hola, bienvenidos a la capacitación sobre ruido y sus efectos. Empecemos por definir qué es el ruido. El ruido, según la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y la OMS, Organización Mundial de la Salud, el ruido se define como todo sonido indeseable. La exposición a niveles altos de ruido puede traer efectos dañinos para la salud. En el ámbito laboral, la pérdida auditiva es la segunda causa de mayor calificación en nuestro país, luego de los desórdenes musculoesqueléticos. Si bien el principal efecto del ruido sobre la salud de los trabajadores expuestos es la pérdida de capacidad auditiva, también produce otro tipo de efectos que, aunque puedan parecer menos evidentes, afectan de forma lenta y progresiva a la salud de los trabajadores, provocando daños que puedan llegar a ser irreversibles. Los daños provocados por el ruido pueden ser de tipo auditivo o no auditivo. Los daños auditivos están asociados a enfermedades como hipoacusia o sordera profesional, pérdida de capacidad auditiva causada por la destrucción de las células ciliadas de la cóclea, acúfenos, presencia de pitidos o zumbidos en el oído sin que exista una fuente sonora externa. Y en los daños no auditivos, la exposición al ruido está asociada a alteraciones del sueño, aumento de cefaleas, del nivel de estrés, así como de la frecuencia cardíaca, respiratoria y de los niveles de glucosa en sangre, que pueden dar lugar a enfermedades cardíacas. ¿Qué podemos hacer para evitar la exposición directa a este factor de riesgo? Un elemento muy importante a considerar es el uso adecuado de los elementos de protección personal, en este caso, los protectores auditivos. Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a sus propiedades para la atenuación del sonido, disminuyen los efectos perjudiciales del ruido en la salud de los trabajadores que los utilizan, evitando tanto el deterioro y pérdida de la capacidad auditiva como los demás daños asociados a la exposición al ruido. La importancia de la protección auditiva en el control de la exposición al ruido es fundamental desde la empresa con la entrega de estos elementos hasta los trabajadores en el uso obligatorio de los mismos. En aquellas situaciones en las que los trabajadores desempeñan sus tareas en un ambiente en el que están expuestos a un posible peligro por ruido, es necesario medir el nivel del ruido. Pero es importante tener claro que antes de considerar el uso de los elementos de protección personal, se deben agotar todas las posibilidades técnicas para la eliminación o reducción en origen del ruido y disponer de elementos de control en la fuente emisora. Ahora, ¿cómo identificar si en mi lugar de trabajo tengo ruido en niveles peligrosos y cómo evaluarlos? Hay herramientas que podemos usar, como las evaluaciones cualitativas, en donde se analizan algunos de los aspectos recomendados por la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Se considera que el ruido es muy alto si no se escucha una conversación a una intensidad normal a una distancia menor de 50 centímetros. Se considera que el ruido es alto si escucha la conversación a una intensidad normal a una distancia de 1 metro. Se considera que el ruido es medio si escucha la conversación a una intensidad normal a una distancia de 2 metros. Y se considera que el ruido es bajo si no hay dificultad para escuchar una conversación a una intensidad normal a más de 2 metros. El ruido es uno de los factores de riesgo y produce efectos nocivos sobre diversos órganos y sistemas, en especial sobre la audición de los trabajadores expuestos. Estos efectos pueden llegar a ser severos e irreversibles, particularmente después de exposiciones prolongadas a altos niveles. También se puede hacer uso de las evaluaciones cuantitativas, que son las requeridas por personal con la formación, experiencia y licencia para realizarlas y con la utilización de metodologías estandarizadas y equipos de mayor precisión y exactitud. ¿Qué hacer si luego de evaluar se detecta que los niveles de ruido son altos? Desde la empresa, una vez conocemos que los niveles de ruido en ella son altos, el paso a seguir es, primero, establecer un plan de acción tendiente a reducir los niveles de ruido al interior de la empresa o la exposición de los trabajadores. 2. Es esencial que las medidas de prevención y control no sean acciones aisladas, sino enmarcarlas dentro de un plan específico de control, tanto del ambiente como del trabajador, conocido como Programa de Vigilancia Epidemiológica. 3. Gran cantidad de los problemas de ruido se logran
Controlar con acciones contundentes de mantenimiento preventivo y programas, para lo cual ARL Sura cuenta con guías especialmente diseñadas para este fin. Como trabajador, ¿qué medidas de prevención puedo aplicar si se detectan niveles de ruido alto? Hay 5 pautas que se pueden tener en cuenta para la minimización del riesgo por ruido. 1. Utilizar equipos de protección personal. 2. Asistir a capacitación sobre conservación auditiva. 3. Aislar la fuente de generación de ruido. 4. Conocer el programa de mantenimiento de maquinaria y equipos implementados por el contratante. Y 5. Sugerir al contratante las mejoras de ingeniería que consideres pertinentes. Y por último, recuerda, el mejor regalo que puedes dar a tu familia eres tú. Por favor, ten cuidado.